37 minutos, continuamos en tu conexión matinal por las pantallas de TVR en este día martes. Martes, no te puedo creer. ¿Miércoles? Claro. No te creo. Sí, de verdad. Chao. Ombliguito de la semana, no ¿Es te vayas. miércoles? Chanchipau. Y te lo juro que sí. Se pasa así de rápido todos No, los días de la semana aquí en tu brome. conexión Así matinal. es Sí. miércoles, po. Es que estoy yo viviendo, Te está digamos, la pelando, te está velocidad de la pelando. vida. Y eso es Y súper me importante. quiero bajar. Detengan esta vida que me quiero bajar. Miércoles. Oye, sí, efectivamente va a ser uno de los temas también que vamos a estar tocando con una experta que nos va a comentar cómo nosotros podemos desarrollar de manera social, emocional, un montón de temas, ciertos segmentos importantes para el desarrollo de nuestra vida. Así es por eso que está con nosotros de manera online, ya está conectada Josefina Baldassare, ella es psicóloga de la red psicológica de psicología, de Viña del Mar. Le mandamos un abrazo, ya está conectada con nosotros, ¿verdad? Buenos días. Hola Catarina, hola Giancarlo. Josefina, buenos días, bienvenida. Buenos días. Felices de tenerte y bueno, también para hablar un poquito del desarrollo socioemocional que sirve y aporta un montón, no solamente a las infantilidades, ¿cierto? Sino que también a nosotros como adultos. Es un tema súper complejo y requiere un montón de procesos. Cuéntanos un poquito para las personas que nos están sintonizando, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de, ¿cierto?, el desarrollo socioemocional? Bueno, en verdad el tema de la regulación emocional es fundamental porque parte en la primera infancia, es decir, como en los primeros años de vida, de los 15 meses hasta más o menos como los 4 años, pero son como las bases que te permiten regularte para la adolescencia y la adultez. Entonces, básicamente te permite adaptarte a las distintas situaciones que pueden presentarse para poder tolerar las frustraciones, los controles de impulso y las diversas experiencias que pueden suceder. Oye, Josefina, a ver, para que podamos entender, la gente que está en la casa también nos podamos entender, ¿a qué se refiere con esta regulación emocional? Nos comentas que es desde la primera infancia, pero técnicamente, ¿qué es lo que es? ¿Cómo nosotros nos identificamos esa regulación emocional? En el fondo es la manera de decir, por ejemplo, como un ejemplo súper banal, como, no sé, imagínate que estáis en una fila de supermercado, que estáis súper enojados, alguien te está, no sé, supongamos que hay un señor que está insultándote y es la manera en el fondo en que tú tienes de volver así y lograr en el fondo pensar de manera adaptativa a cómo enfrentarías esa situación antes de ir, por ejemplo, golpear a esa persona. Okay. Claro, lograr separar como lo correcto de lo quizás no tan correcto o no tan aceptado socialmente, porque en el fondo, claro, es difícil mantener un equilibrio personal en cuanto a salud mental y además verse sumergida en un entorno que además sabemos que las cifras con respecto al cuidado de salud mental en nuestro país están peligrando. Entonces suele pasar que a veces uno se encuentra en situaciones cotidianas con alguien que quizás no tuvo un buen día o uno mismo de repente no tiene un muy buen día y quizás no tiene la manera más amorosa de poder responderle a otra persona. En ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones, Josefina, para de cierta forma tampoco digamos, afectarle a un otro o ser afectado por un otro en el equilibrio de lo que significa mantener esa emocionalidad regulada, ¿cierto? En la parte de adulto, por ejemplo, es súper importante lograr encontrar maneras de, en el día a día, por ejemplo, de ir incluyendo en tu rutina formas de descarga emocional que se le llaman, ya sea, por ejemplo, deporte, no sé, baile, canto, alguna actividad que te permita de alguna manera botar, descargar y por la otra, por ejemplo, encontrar maneras que te permitan autorregularte, ya sea por por ejemplo, meditación, yoga, un buen sueño, alimentación saludable, hacer hobbies, como todos los días tener como intentar mantener esas rutinas y esos espacios que te permitan lograr un equilibrio. Oye, Josefina, eso es como los adultos, porque... Claro. Y por ahí te quería preguntar un poquito respecto a los niños, y te lo pregunto como padre, ¿no? ¿Cómo podemos controlar, o sea, no controlar, no es la palabra, sino que poder beneficiar de alguna manera una buena emoción, una buena regulación de las emociones en los niños, entendiendo de que los niños tienen
están llenos de emociones, ¿cierto? Pasan de la risa al llanto en un 2x3 y del enojo también, que entiendo yo que eso es, que es normal, que está bien que se enojen, pero ¿cómo podemos trabajar esta regulación emocional para que se enoje en los momentos adecuados, ¿no? Y no, digamos, esté constantemente enojado o constantemente eufórico, no lo sé. ¿Cómo podemos regular aquello? Ese es un temazo porque en el fondo muchas personas llegan porque diciendo, por ejemplo, mi hijo hace muchas pataletas, se regula, se pone a gritar en la calle, por ejemplo, golpea a los compañeros Ujú. y en verdad es los niños cuando en esa etapa del desarrollo les cuesta demasiado regularse porque la parte del cerebro que te ayuda a hacer eso, que es la prefrontal, no está desarrollada. Entonces, lo que ellos solicitan en ese momento en que se regulan o que para los adultos hacen pataletas en el fondo, lo que te están pidiendo es ayuda en el fondo. ¿De qué manera? Por ejemplo, tengo hambre y lloro, me regulo, obviamente, puedo hacer una pataleta, pero ¿de qué manera logro que necesito que un adulto en el fondo me ayude a tranquilizarme y satisfaga esa necesidad? Entonces ahí es súper importante, que lo cual muchas veces también los adultos, por ejemplo, pierden la paciencia, les gritan o algunos hasta acuden a la violencia. ¿De qué manera en el fondo yo logro conectar con él emocionalmente para que el niño en el fondo baje un cambio y logre en el fondo procesar todo eso? Importante de todas Entonces, maneras de tener la alguna calma. manera, ¿cómo? Como mantener la calma debe ser un desafío, sobre todo si también está rodeado de adultos que quizás les cueste un poquito regularse emocionalmente. Exacto, por eso es fundamental en el fondo que uno como adulto logre tranquilizarse, mantener la calma, conectar con el niño. Y el conectar con el niño implica contenerlo. Lo que él no puede hacer porque es pequeñito, uno debe lograr hacerlo con él, que es en el fondo entregárselo mediante seguridad y la contención, por medio, por ejemplo, el tono de voz, lograr en el fondo bajar al mismo nivel de él, en el fondo de que él sepa que uno lo está entendiendo, de tal manera que se sepa contenido. No implica que, por ejemplo, que uno que por en el fondo tener esas desregulaciones, que eso también muchas veces se malinterpreta, en que la gente no pone límites, etcétera, sino que se pone límites. Yo te contengo, estoy contigo, te acompaño. Buscamos estrategias que te ayuden, que te permitan bajar, pero de alguna manera también ponemos límites en los casos que obviamente sean como uno considere que sean correspondientes. O sea, de todas maneras, acompañar, trabajar las emociones con los niños, pero no significa que tienen, digamos, libertad absoluta de hacer y deshacer, ¿no? Por ahí va un poco la instrucción, ¿verdad? ¿Cómo no te escuché lo último? Que, bueno, acompañar, ¿cierto?, al entendimiento de las emociones de los niños, pero que no significa que tienen libertad de acción, de hacer cuando quieran todo, ¿no? Claro, exactamente, porque muchas veces eso hoy en día como que de repente los papás y las personas en general lo podemos malinterpretar en cuanto a crianza positiva, de que creen que es como, claro, que el niño como puede tener como libertad absoluta, pero eso no apunta a eso, apunta en el sentido de yo te puedo brindar, te contengo, estoy ahí para ti, te apoyo, te doy todas las herramientas que te permitan encontrar la manera para volver a estar tranquilo, pero eso no implica que las conductas, por ejemplo, tampoco tengan consecuencias. Y eso, por ejemplo, es la base, porque mientras tú más le vas entregando los límites, que son como la guía en el fondo que todos necesitamos para poder desarrollarnos en cualquier ámbito de la vida, en cualquier etapa, muchas veces eso es lo que te permite al final lidiar, por ejemplo, con las frustraciones que mientras más uno crece en las distintas etapas se van volviendo más grandes. Y eso es lo que hoy en día, por ejemplo, apunta a lo que tú en un principio decías, que la salud mental hoy en día está muy deteriorada. Y, por ejemplo, las crisis de ansiedad son cada vez más visibles en las personas, las crisis de ataques de pánico, etcétera. Entonces, eso también va en parte a cómo yo aprendo a observar, a gestionar mis emociones. De todas maneras, que sí, también una cosa es obviamente el ambiente familiar, que en la mayoría de los casos normalmente es de contención, pero también
Los niños, las niñas se ven a diario, ¿cierto? Desarrollándose en un ambiente escolar que también es súper complejo y conlleva un montón de desafíos en el diario vivir. Si algún niño, niña en este momento, parte de alguna familia que pueda estar sintonizando tu conexión matinal, vive alguna situación de bullying, acoso, ¿cómo yo aporto a la autoestima de ese niño y esa niña para que de cierta forma tenga las herramientas para hacerle frente a una situación así de complicada? Ahí es súper importante, por ejemplo, yo considero que dos cosas. Uno es como lo que el niño puede hacer activando la red de apoyo, valga la redundancia, ya sea desde la familia, el protocolo escolar, intentando activar todo ese mismo protocolo, valga la redundancia, para poder sobrellevar la situación de los niños, que se aclare, que pare, pero por el otro creo que también es súper importante desde la parte más psicológica del como papás, como familia, pueden hacer desde el diálogo interno que se le llama. Los niños cuando nacen, por ejemplo, vienen como una hoja en blanco, es como un modelo operativo en el cual todo lo que tú lo vas diciendo te va quedando en el fondo. Si tú al niño le dices eres tonto, probablemente ese niño el día de mañana va a tener un autoconcepto, una visión de sí mismo muy negativa. En cambio, de alguna forma, si tú le vas reforzando, si bien es cierto, no va a estar en el control en que el otro niño pueda parar, pero sí él va a ir logrando tener mayores herramientas personales para poder abordar y afrontar esa situación. Yo diría que como esas dos son súper importantes. Oye, Josefina, bueno, hablamos bien del tema de la infancia, pero ¿qué pasa con los adultos? Imagino que para poder acompañar emocionalmente a un niño, uno también tiene que estar súper autorregulado, ¿no? O sea, tiene que tener una regulación emocional importante. Cuando entendemos que no la tenemos, ¿cómo podemos comenzar a intentar tenerla? Porque no debe ser fácil de un momento a otro si es que está no controlado, no regulado. Si somos personas que constantemente estamos enojados, constantemente estamos enfadados, llegamos a la casa a gritar a lo mejor, o en el trabajo acostumbramos a gritar, porque estamos con emociones como muy desatadas. ¿Cómo podemos comenzar ya a trabajar nuestras emociones o la regulación de nuestras emociones? Ahí es súper importante también como cómo te vas mirando a ti mismo en el fondo, porque si es que tú no tienes claro cuáles son tus expectativas, por ejemplo, o qué es cómo a ti te gustaría, ya sea, por ejemplo, en el ámbito de crianza con los hijos, de cómo te gustaría inculcarle, cómo quieres que él responda, porque al final son patrones también. Ellos van aprendiendo de acuerdo a lo que van viendo. Es súper importante saber cómo te gustaría, en el fondo, ser como papá, como mamá, bajar también las expectativas en cuanto a la maternidad y paternidad, que está también súper como moldeada en cuanto a que los papás y las mamás perfectas, de alguna manera, que esa no es la realidad tampoco. Y a partir de eso, en ese mismo momento, ir logrando lo mismo que te comentaba en un momento, de estrategias de autorregulación. Eso es fundamental, y para eso, para aprender todo esto, es primordial que uno empezara a mirarse a sí mismo, es decir, en el fondo, cuál, por ejemplo, cuál es mi primer cambio, cómo yo en el fondo reacciono, cómo me doy cuenta que ya empiezo, por ejemplo, a, antes, por ejemplo, sentir la sangre caliente, ¿qué pasa por mí antes de eso? ¿Cómo comienzo a sentir el enojo? ¿Cómo lo comienzo a manifestar? A que logre identificar todas las situaciones que me puedan afectar, las emociones que logro sentir, porque también eso es algo en que las personas están súper desconectadas, como que no suelen lograr identificar qué es lo que sienten y cómo logran como hacer el mapa, que yo digo de repente, en cuanto a qué siento, qué fue lo que pasó, qué es lo que yo creo de lo que sucedió, cómo lo afronto, qué hago para lograr calmarme. Como que las personas generalmente en eso yo encuentro que es algo que es muy importante y que podría ayudar mucho a la regulación emocional. Sobre todo si cada vez se nos hace un poco más difícil tratar de regular esas emociones, ya que bueno, estamos a diario, ¿cierto?, conviviendo, como tú decías, con crisis de pánico, con crisis de ansiedad, y de hecho me llama profundamente la atención, Josefina, que ahora la edad se está como adelantando un poco, o sea, ya chicos, chicas de 12, 13 años presentan este tipo de crisis. En ese sentido, ¿cómo uno como padre, como prima, como
hermana mayor puede acompañar a ese chico, a esa chica, ¿cierto? Que está en pleno desarrollo físico, emocional, social, a calmarle en esas instancias que son súper complejas. Ahí, por ejemplo, es súper importante observar qué factores de riesgo hay. Uno como desde adulto, obviamente llevándolo, activando lo mismo que te explicaba adelante, como un poco la red de apoyo, ya sea en el ámbito escolar, hablando con los profesores jefe, con las psicólogas, hablando, por ejemplo, con los papás, con los adultos respectivos o cuidadores del círculo del niño o de la niña. Y en ese aspecto es también súper importante lograr trabajar eso en el fondo, identificar, por ejemplo, en qué situaciones él se pone más nervioso, si es que hay violencia en la casa, en las discusiones, em, por ejemplo, el mismo tema vinculado al bullying que decía antes, ¿qué está pasando? ¿Qué está generando en él, por ejemplo, que se empiece a comer las uñas, que se rompa, que parta con dolores de guata, que comience a sudar en exceso? Todas esas cosas es súper importante estar atento para poder en el fondo generar un plan de acción pertinente con los profesionales también que la familia tiene disponible. Últimamente a lo mejor vas a compartir conmigo eso, se ha escuchado mucho, es muy normal, muy común, Josefina, escuchar de que ando con ansiedad, ando como con crisis de pánico, y como que antes no era tan hablado, ¿no? Hoy día como que ya es, no, es que lo voy sacando con ansiedad, ando con crisis de pánico y bueno, eso podría ser que ha ido aumentando o que estamos hablando de aquello, o sea, nos estamos abriendo a contarlo. ¿Ha ido un aumento este tipo de casos de ansiedad, de crisis de pánico? Y si es así, bueno, ¿cómo podemos hacerlo cuando lo reconocemos? ¿A quién tenemos que acudir y cómo podemos ir a resolverlo, digamos? En ese caso, cuando empiecen, por ejemplo, o sea, a manifestar reacciones, sintomatología de crisis de pánico, crisis de ansiedad, es súper importante que acudan a un especialista, a un psicólogo, psiquiatra, por ejemplo, que les pueda diagnosticar qué tienen, por ejemplo, qué está pasando, que les ayude en el fondo. A mí me gusta decir como a tomar, como a seguir la línea del tren, por así decirlo, que te permita eh, seguir con el procedimiento pertinente para tú poder en el fondo lograr esta normal, porque eso también, si bien es cierto, es algo que ha estado súper recurrente, que es algo que se visibiliza mucho hoy en día, también habla de que qué está pasando en el fondo que las personas llegan a ese punto, porque eso, si bien es cierto, es muy común verlo, no quiere decir también que sea algo normal que lleguemos a ese punto. Entonces, de ahí en el fondo es hacer la invitación a que acudan, por ejemplo, a un psicólogo, a un psiquiatra que les permita hacer el diagnóstico y la derivación pertinente para poder en el fondo empezar a trabajar estas partes. Josefina, queremos agradecerte el tiempo, ¿cierto?, para poder hablar de la regulación socioemocional, súper importante aquí en tu conexión matinal. Así que te agradecemos, te mandamos un abrazo y esperemos tenerte nuevamente aquí. Súper, muchas gracias. También les quería hacer la invitación que me pueden encontrar en el centro que está ubicado en Viña del Mar, que se llama Centro Red Psicológica. Es un centro nuevo que cuenta con psicólogos buenísimos. Está ubicado en 2 Poniente 355 en la oficina 31. También contarles que tiene convenios con FONASA, con ISAPRE. Abordamos temáticas como las que estábamos hablando recién, de regulación emocional, duelos perinatales, traumas, reparaciones, crisis de ansiedad, etc. Y está enfocado a público desde infanto juvenil, adulto hasta adulto mayor. Y también contarles que todas las personas que soliciten una hora, hasta el 6 de agosto, la primera consulta está con un 50% de descuento. Así que eso, para que dejarlos invitados en el fondo a que aprovechen esto y de que es atención online y presencial.
Súper bien, Josefina, muchísimas gracias. Ahí están todos los datos. Una alternativa, ¿cierto? Las consultas online también, cuando no puedes acudir, cuando no tienes mucho tiempo, así que está súper bueno. Todo también en el Instagram, @Red Psicológica Vina, para que lo puedas buscar ahí también. @Red Psicológica. Así, sin Vina. Sí, redpsicológica.vina. Perfecto. Muchas @redpsicológica.vina. Ahí está el Instagram. Muchísimas gracias, Josefina, de verdad, por tu tiempo. Y estamos en contacto. Gracias, igualmente, que estén bien. Un abrazo, hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto, chao, chao. Continuamos aquí en tu conexión matinal y nos llega una información, Chanchihuahua. ¿Qué pasó? 38 grados en el Valle del Elqui, No por Dios, te la puedo gente creer. de la región de Coquimbo, bloqueador, hidratarse, así que terrible 38. la temperatura. 38. Upa. Así que Igual ayer hizo calor también acá. Sí. Y yo no sé cómo venga. O sea, sabemos cómo viene, pero puede ser que la sesión técnica pueda aumentarlo. Vamos a seguir conversando más adelante aquí en tu conexión matinal. Por lo pronto le mandamos saludos a la gente de allá arriba. un besito grande. Nosotros nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso con mucho más.